¿Qué haces aquí afuera?, preguntó. Con voz cortante. Solo necesitaba un poco de aire, respondió ella en voz baja. Los Fernández preguntan por ti. Quieren conocer a mi esposa. La forma en que lo dijo dejaba claro que estaba fallando en sus obligaciones. Tienes que volver adentro. Elena respiró hondo y avanzó hacia la puerta, pero al pasar junto a él, instintivamente extendió la mano y la posó con suavidad en su brazo. Un gesto pequeño, un intento desesperado de conexión, una esperanza de que esa noche fuera diferente. Víctor se detuvo en seco. Miró su mano como si fuera algo ofensivo y luego se inclinó hacia ella. Su voz bajó hasta un susurro helado que solo ella pudo oír. Nunca me toques en público. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. La vergüenza y el dolor la inundaron por completo. Retiró la mano rápidamente, los dedos temblando a su alrededor. Los demás invitados seguían charlando y riendo. Ajenos al pequeño desastre que acababa de ocurrir a Víctor, se ajustó la corbata y regresó al salón sin mirarla, dejándola inmóvil. En el umbral, en ese instante, algo dentro de ella se quebró. No fue un estruendo, sino una fractura silenciosa que llevaba años formándose y que por fin se rompió por completo. Mecánicamente lo siguió al interior. Saludó a los Fernández, sostuvo conversaciones corteses, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez aquel mandato susurrado: nunca me toques en público, como si su cariño fuera algo vergonzoso, algo que debía esconderse. En el trayecto de regreso, fue en silencio absoluto. Víctor revisaba correos en su teléfono mientras Elena miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban. Al llegar a la mansión, esa enorme residencia en las afueras que nunca había sentido como un hogar, Víctor se dirigió directamente a su estudio sin pronunciar palabra. Elena subió la escalera hacia la habitación principal. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Se sentó al borde de la cama, aún con el vestido esmeralda puesto, y recorrió la habitación con la mirada. Todo era perfecto, caro y frío, igual que su matrimonio. Pensó en la mujer que había sido antes de Víctor. Elena había sido profesora, apasionada por la literatura, dedicada a encender en sus alumnos el amor por la lectura. Tenía amigos, sueños, un pequeño departamento lleno de libros y risas. Entonces llegó Víctor como un torbellino, arrastrándola a un mundo de lujo y promesas. Te daré todo, le había dicho. Y sí, le dio todo menos lo que realmente importaba. Todo, menos respeto, complicidad y amor. Elena se puso de pie y caminó hacia el armario. Sacó una maleta. Sus manos se movieron con una calma sorprendente mientras doblaba ropa y la colocaba dentro. No. Llevó todo. Solo lo necesario, lo suficiente para empezar de nuevo, lo suficiente para irse en cuando el amanecer pintó el cielo de rosados y dorados sobre la ciudad. Elena cerró la maleta con un sonido definitivo. Se miró en el espejo una última vez. El maquillaje corrido por lágrimas silenciosas, el cabello suelto de sus horquillas, pero en sus ojos brillaba una determinación que había estado ausente durante años. Escribió una nota breve y clara. Estoy cansada de ser invisible. Me voy. La dejó sobre la mesita de noche, donde Víctor la encontraría tarde o temprano. Aunque dudaba que notara su ausencia en muchas horas, Elena bajó por la gran escalera por última vez. Sus pasos resonaban en la casa vacía, como un eco de despedida. El personal de servicio aún no había llegado esa mañana. Con un gesto lento y decidido, dejó su alianza de matrimonio sobre la mesa de mármol del vestíbulo, junto a un jarrón de flores frescas que otra mano había arreglado. Afuera, el mundo despertaba, los pájaros cantaban en el jardín y el aire olía a fresco. A promesas nuevas, Elena llamó un taxi y esperó junto a la reja con la maleta a su lado. Cuando el auto llegó, no volvió la vista hacia la mansión. No había nada allí que valiera la pena. Recordaran, el conductor intentó charlar, pero ella respondió con frases cortas y corteses. Su mente volaba entre preocupaciones prácticas. ¿A dónde iría? Había dejado atrás la comodidad y la seguridad que Víctor le brindaba, pero se dio cuenta de que no le importaba. Cualquier cosa era mejor que seguir atrapada en una jaula dorada. Se registró en un pequeño hotel al otro lado de la ciudad, un lugar modesto, limpio y silencioso. La habitación era diminuta comparada con la suite principal que había abandonado, pero se sentía como libertad. Elena se sentó en la sencilla cama y se permitió llorar.
llorar de verdad. Por primera vez en años, las lágrimas no eran solo por el matrimonio que dejaba atrás, sino por todas las versiones de sí misma que había perdido, por las renuncias que había aceptado, por los silencios que había guardado, por la luz que había dejado apagarse. Empero entre las lágrimas, algo más se movía dentro de ella, algo pequeño, frágil, pero innegable. Era esperanza. En los días siguientes, Elena dio pasos concretos. Contactó a una vieja amiga de sus tiempos de profesora, quien la ayudó a encontrar un pequeño departamento en alquiler. No era lujoso, un estudio con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, pero era suyo. Anne compró lo necesario, acomodó sus pocas pertenencias y empezó a construir una rutina nueva. Víctor llamó una y otra vez, pero ella no contestó. Lenle envió mensajes que iban desde exigencias furiosas hasta preguntas casi arrepentidas. Ella no respondió. Su asistente apareció en el hotel, pero Elena ya se había marchado. Necesitaba espacio, tiempo para descubrir quién era sin ella. En una mañana, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería y revisaba ofertas de trabajo, Elena se sintió verdaderamente viva por primera vez en años. El futuro era incierto y daba miedo, pero era suyo para moldearlo, y eso lo cambiaba todo. Anne. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del pequeño departamento, dibujando patrones cálidos sobre el piso de madera. Ella estaba en la cocina diminuta preparando café en una máquina sencilla, tan distinta del complicado aparato de espresso que había en la mansión de Víctor. Y sin embargo, ese café sabía mejor, más rico, porque lo había elegido ella misma. Habían pasado 3 meses desde que Elena se alejó de su matrimonio. 3 meses de reconstruirse, de redescubrirse, de recordar quién era debajo de tantas capas de silencio y sumisión. El departamento era humilde, pero lleno de cosas que la hacían sonreír. A libros de segunda mano, apilados en estantes, plantas creciendo en el alféizar, fotos de amigos con quienes había vuelto a conectar después de años de aislamiento. Encontrar trabajo había sido difícil al principio. Sus credenciales como profesora seguían vigentes, pero los años fuera de la profesión habían dejado huecos en su currículum que exigían explicaciones. Postuló a varios colegios sin éxito. Cada rechazo dolía, pero no quebraba su determinación. Entonces, una tarde, mientras revisaba portales de empleo en línea, Elena encontró una vacante en la Fundación Educativa Horizonte, una organización sin fines de lucro dedicada a llevar recursos educativos a comunidades desfavorecidas. El puesto era de coordinadora de programas, alguien que pudiera diseñar currículos y capacitar a maestros en métodos innovadores. No era enseñanza tradicional en aula, pero algo en esa descripción la llamó con fuerza en Elena. Dedicó horas a preparar su solicitud, volcando en cada frase su pasión por la educación. Describió su filosofía docente, su convicción de que todo niño merece acceso a un aprendizaje de calidad, su deseo profundo de marcar una diferencia real. Cuando pulsó enviar, se permitió un pequeño instante de esperanza. 2 semanas después, recibió una llamada. La voz al otro lado era cálida y profesional. Se presentó como Julián Rivera, director de la fundación, y quería concertar una entrevista. Elena llegó a las oficinas de la Fundación Horizonte un martes por la mañana con un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda de ropa usada. El edificio era sencillo, ubicado en un antiguo almacén renovado en una zona revitalizada de la ciudad. Adentro, el espacio era abierto y luminoso. Paredes de ladrillo, visto cubiertas de dibujos infantiles y fotos de niños sonrientes. Julián la recibió en el vestíbulo y Elena quedó impactada de inmediato por su presencia. Era alto, de ojos bondadosos y una sonrisa sincera que llegaba hasta ellos. Su apretón de manos fue firme, pero gentil, y cuando hablaba, la miraba directamente, como si cada palabra de ella importara de verdad. Anne, gracias por venir, Elena dijo, guiándola hacia una sala de reuniones. Tu solicitud destacó mucho. La pasión que expresas por la equidad educativa encaja perfectamente con todo lo que queremos lograr aquí. La entrevista duró más de 1 hora, pero no se sintió como un interrogatorio. Fue una conversación verdadera. Julián hizo preguntas profundas sobre su filosofía de enseñanza y escuchó con atención genuina sus respuestas. Compartió la misión y visión de la fundación. Su entusiasmo se notaba en cada palabra. Anam, diferencia de Víctor,
que dominaba toda charla. Julián creaba espacio para el diálogo, para el intercambio, para el respeto mutuo. Elena se sintió relajada, hablando con más libertad de la que había tenido en años. Anne compartió ideas sobre aprendizaje basado en proyectos y participación comunitaria, sorprendida de lo fácil que fluían sus pensamientos. Julián tomaba notas de vez en cuando, pero sobre todo escuchaba con atención absoluta. ¿Sabes?, dijo hacia el final de la entrevista. Hemos estado buscando a alguien que entienda que la educación no es solo transmitir información, es empoderar, dar herramientas para transformar vidas. Hizo una pausa con expresión pensativa. Creo que tú lo entiendes muy profundamente. Elena sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la vio de verdad y valoró lo que aportaba? ¿Cuándo? ¿Puedes empezar?, preguntó Julián, con una sonrisa en Elena parpadeó sorprendida. ¿Me estás ofreciendo el puesto? Si lo quieres. Sí, creo que serías un gran aporte para nuestro equipo. Ella aceptó de inmediato, sin poder ocultar la alegría en su voz. Al salir del edificio, Elena se sintió más ligera que en años. Esto era mucho más que un empleo, era la confirmación de que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. En las primeras semanas en la Fundación Horizonte fueron intensas, pero llenas de vida. El equipo era pequeño, pero apasionado, todos entregados a la misión. Elena se volcó por completo en el trabajo. Elaboraba materiales de capacitación, visitaba colegios, aliados, se reunía con maestros ávidos de nuevas estrategias. Julián demostró ser un líder excepcional, confiaba en su equipo, ofrecía apoyo sin controlar cada detalle y celebraba tanto los éxitos como los aprendizajes que venían de los errores. Tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran valorados, reconociendo contribuciones, grandes y pequeñas. Elena a menudo se quedaba trabajando hasta tarde, no porque alguien se lo exigiera, sino porque amaba lo que hacía. En una tarde, mientras guardaba su computadora, Julián tocó suavemente la puerta de su oficina. ¿Todavía aquí?, preguntó con una sonrisa amable. Anne, sabes que la dedicación es hermosa, pero también hay que cuidarse uno mismo, respondió Elena en tono bajo. Anne, podría decirte lo mismo. Tu auto sigue en el estacionamiento. Tienes razón, admitió él. Apoyándose en el marco de la puerta. Anne justo iba a buscar algo de cenar. Hay un pequeño restaurante a la vuelta de la esquina. ¿Te gustaría acompañarme? Podríamos hablar de esa propuesta de currículo que mencionaste. Elena dudó solo un instante antes de aceptar. Anne caminaron juntos por las calles llenas de la energía del atardecer, hablando primero de trabajo y luego poco a poco de otras cosas. Julián le preguntó por su vida, sus gustos, que la había llevado a la educación en primer lugar. Ella se encontró contando anécdotas de sus días como profesora, los alumnos que la habían tocado, los momentos que recordaban por qué este trabajo importaba tanto. Julián escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban que estaba realmente presente. ¿Qué te hizo dejar la enseñanza?, preguntó con suavidad. Mientras esperaban la comida, Elena hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me casé y mi esposo quería que me dedicara a apoyar su carrera. En ese momento pensé que eso era lo correcto, que eso era amor, y ahora sé que no. El amor verdadero no te pide que te hagas más pequeña, te anima a crecer. Julián. Oh. Asintió despacio. Anne, parece que aprendiste esa lección de la manera más dura. Sí, pero estoy agradecida, aunque haya dolido. A veces hay que perderse para recordar quiénes somos. Hablaron hasta que el restaurante empezó a cerrar. La conversación fluía de un tema a otro. Julián compartió su propia historia, cómo había trabajado en finanzas corporativas antes de darse cuenta de que su corazón no estaba en maximizar ganancias, sino en maximizar el potencial humano. Habló de su sobrina, que había luchado en la escuela hasta que una maestra vio su diferencia de aprendizaje y adaptó el método, cambiando todo. Esa experiencia me mostró el poder de una sola persona que realmente se preocupa, dijo. Me inspiró a crear algo que pudiera multiplicar ese impacto. Al caminar de regreso al estacionamiento, Elena se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan cómoda con alguien. Julián no la hacía sentir menos ni invisible, la hacía sentir vista, escuchada, valorada. En las semanas siguientes, su relación profesional se profundizó en una amistad sincera. Tomaban café antes de las reuniones, compartían almuerzos mientras intercambiaban ideas,
Se quedaban hasta tarde. Trabajando lado a lado en Julián, tenía la capacidad de sacar lo mejor de Elena, alentaba sus ideas más audaces y ofrecía orientación, suave cuando era necesario. El resto del equipo notaba la conexión, sonreían con complicidad cuando Julián y Elena entraban juntos o completaban frases en presentaciones, pero no había nada impropio, solo una verdadera alianza construida, sobre respeto y propósito compartido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Víctor vivía una transformación muy distinta. Después de que Elena se fue, había esperado que regresara en días. Cuando no lo hizo, osciló entre la ira y la confusión. ¿Cómo se atrevía a dejarlo? No entendía todo lo que él le había dado, pero conforme las semanas se convirtieron en meses, algo empezó a cambiar dentro de Víctor. La mansión se sentía demasiado grande, demasiado vacía en el silencio que antes prefería ahora lo asfixiaba. Se sorprendía buscándola en los momentos de siempre, esperando verla leyendo en la biblioteca o arreglando flores en el vestíbulo. Sus negocios seguían prosperando, las cifras subían, los acuerdos se cerraban, pero la satisfacción que antes le daban las transacciones ahora le parecía hueca. Sin sabor, asistía a eventos sociales inventando excusas. Elena estaba enferma, de viaje, pero la gente empezaba a murmurar. ¿Dónde estaba esa esposa hermosa que siempre lo acompañaba? Intentó enterrarse en el trabajo, en viajes de negocios, en fiestas, pero no podía borrar su ausencia en Elena. Por su parte, florecía. Su trabajo en la fundación la llenaba de propósito. Sus antiguos amigos la apoyaban y su confianza crecía día a día en un día. Mientras revisaba los informes de un programa piloto en una escuela rural, Elena recibió un mensaje de Julián hoy. Visité tu clase con los maestros, están inspirados. Gracias por mostrarles cómo el cambio es posible. El mensaje hizo que Elena sonriera. Nada se comparaba con la satisfacción de ver impacto real. Tangible. Había perdido la seguridad de la mansión, la riqueza y el status, pero había ganado lo más valioso: autonomía, propósito y la posibilidad de amar de nuevo. Empezando primero por ella misma, Elena respiró hondo y miró por la ventana. La ciudad estaba viva, llena de posibilidades. La mujer que una vez fue una sombra, ahora caminaba con la cabeza en alto, con cada paso, más consciente de su valor, más conectada con su corazón y lista para enfrentar el mundo que la esperaba. La suavidad en sus ojos cuando lo miraba en aquellos primeros días, acompañada de una vergüenza que crecía como sombra, lo hizo recordar todas las veces que la había ignorado. La había hecho sentir pequeña, insignificante en el recuerdo de aquella noche en la gala benéfica. Lo golpeaba con fuerza. Nunca me toques en público. ¿Cómo había podido decir algo tan cruel? Víctor comenzó a conducir por los lugares que solían frecuentar juntos, aunque Elena rara vez elegía. Los destinos. Ahora él sentía el impulso de disculparse, de explicarle, de hacerle entender que nunca quiso herirla. Pero el orgullo lo detenía, y un miedo silencioso le susurraba que, quizá, ya era demasiado tarde. Entonces llegó aquel día que lo cambió todo. Víctor asistía a un evento de networking en un hotel del centro cuando la vio. Elena estaba al otro lado del salón, riendo por algo que le decía un hombre alto a su lado. Lucía radiante con un vestido sencillo que él nunca le había visto. Su cabello caía en ondas suaves alrededor de su rostro, pero fue la expresión de Elena lo que más lo impactó. Estaba genuinamente feliz. Un nudo se formó en el pecho de Víctor. ¿Quién es ese hombre que la hace reír así? Se acercó con aire casual, hasta que escuchó la conversación. El programa piloto superó todas nuestras expectativas, decía Elena, los ojos brillantes de entusiasmo. Eso es increíble, Elena, respondió el hombre. Tu diseño de currículo realmente marcó la diferencia. Tienes un don, Víctor. Reconoció de inmediato a Julián Rivera. Habían coincidido en círculos de negocios. Aunque en sectores distintos, vio cómo la mano de Julián descansaba brevemente en el hombro de Elena, un gesto cálido de respeto y camaradería. La manera en que ella le sonreía, cómoda y segura, lo atravesó como fuego en celos intensos e inesperados. Era su esposa, como otro hombre podía estar tan cerca, hablarle con familiaridad, hacerla brillar con una felicidad que él jamás había logrado despertar. Quiso irrumpir, reclamarla, pero algo lo detuvo. Tal vez la forma en que Elena se erguía, la fuerza en su postura,
La luz en sus ojos no era la mujer que había dejado, era alguien vibrante, más viva de lo que él jamás le permitió ser. Víctor se quedó paralizado al otro lado del salón, con la copa de whisky olvidada, observando cómo Elena y Julián seguían conversando. La gente pasaba, intercambiaba tarjetas, pero él no podía concentrarse en nada más que en su esposa, riendo con otro hombre. No, se corrigió con amargura. Su exesposa, los papeles del divorcio, habían llegado a su oficina hacía 2 semanas. Anne los arrojó a un cajón, incapaz de enfrentar lo que representaban. Elena no había pedido nada, en ni una parte de su fortuna, ni la mansión, ni los autos, ni las joyas. Solo quería su libertad, y eso dolía más que cualquier exigencia material. Valoraba más su independencia que cualquier comodidad que él ofrecieran. Mientras Víctor observaba, Julián se inclinó ligeramente hacia Elena y le dijo algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás en una carcajada sincera. El sonido llegó hasta él. Víctor no recordaba la última vez que la había oído reír así. ¿Alguna vez había reído así con él? La verdad le apretó el pecho incapaz de contenerse. Víctor comenzó a avanzar entre la multitud hacia ellos. «Solo quiero hablar, saber cómo estás», se dijo. Pero los celos que ardían en su interior contaban otra historia. Cuando se acercó, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. La risa desapareció de su rostro, reemplazada por una calma serena, que era más dolorosa que cualquier enojo. «Víctor», dijo, saludándolo con voz firme y un leve movimiento de cabeza. «Elena». Su voz salió más ronca de lo que esperaba. «No esperaba verte aquí». La Fundación Horizonte fue invitada a presentar nuestras iniciativas educativas, señaló el banner detrás de ellos. «Este es Julián Rivera, nuestro director». «Julián, él es Víctor Salazar». Julián extendió la mano con cortesía profesional. «Creo que nos hemos visto antes. Un gusto volver a encontrarnos». Víctor estrechó la mano de Julián, midiendo al hombre que había logrado lo que él había fallado en hacer, no riqueza ni poder, sino integridad y calidez natural, sin esfuerzo. «Entonces, ¿trabajas ahora?», le dijo Víctor a Elena, intentando sonar neutral, aunque la acusación se colaba en cada palabra. «Siempre te di todo», respondió él. «En defensa, me diste cosas», corrigió ella con suavidad, «pero con filo, pero nunca respeto, nunca complicidad, nunca lo único que importaba, que yo era suficiente tal como soy». Víctor sintió esas palabras como un golpe directo al pecho. «Puedo cambiar, podemos empezar de nuevo, solo vuelve», susurró él a Elena. Negó lentamente con la cabeza. La lástima en sus ojos hirió su orgullo más que cualquier furia. «No me quieres a mí, Víctor, quieres la idea de mí, la posesión que perdiste. No estás aquí por amor». «Creo que tú tienes razón», se preguntó él, en silencio. «¿Amor o orgullo herido?» «Mírate», continuó Elena, con voz suave y compasiva. «¿No te alegra verme florecer? ¿Te enoja que lo haga sin ti, con otro? Eso no es amor, Víctor. Eso es posesión». Al otro lado, Julián regresó y los observaba con discreta preocupación. Víctor siguió la mirada de Elena. Sus ojos brillaban al mirar a Julián, la misma mirada que le daba a él antes de que la destruyera. «¿Te importa?», preguntó Víctor, y Elena tardó un instante en responder. «Julián es un buen hombre, me ve como igual, me alienta, me hace sentir que importo, pero esto no se trata de él. Aunque no existiera, no volvería. Me fui para encontrarme de nuevo», dijo firme, «y lo logré. Por fin vivo, en lugar de existir». Víctor sintió desmoronarse su último hilo de esperanza. «Menos 6 años de matrimonio», susurró, «no significan nada. Aprendí lo que no voy a aceptar jamás. Merezco más. Merezco estar con alguien orgulloso de tomar mi mano, que celebre mis logros, que me ame por quien soy». «¿Y crees que él puede darme eso?». «Sí, creo que yo puedo dármelo a mí misma», respondió Elena. Ya no necesitaba que un hombre la completara. Si Julián y ella llegaban a algo, sería porque se eligieron como iguales, no porque necesitara ser salvada. La diferencia era sutil, pero profunda. Víctor comprendió que había fallado completamente. «Lo siento», dijo con sinceridad, «por primera vez. Por todas las veces que te hice sentir pequeña, por no valorar lo que tenía hasta perderlo, por no ser el esposo que merecías». A los ojos de Elena se humedecieron, pero su voz permaneció firme.
Aprecio que lo digas, Víctor. Pero una disculpa no borra el dolor ni significa que debamos volver. A veces, lo más noble es soltarse, dijo él. Esto es realmente el adiós. Sí, confirmó ella. Ann firma los papeles. Dejemos avanzar. Avanzar. A los dos Ann Víctor la vio alejarse. La llamó por última vez. Espero que él te haga feliz. Ella sonrió triste. Es lo más amable que me has dicho en años, Ann, gracias. Ann cruzó el salón hacia Julián, y Víctor vio su rostro iluminarse. Ann, las semanas siguientes fueron un extraño duelo y claridad. Firmó los papeles sin oponerse. La mansión, los autos, todo perdió sentido. Su emoción, antes vacía y superficial, ahora se volvió introspección en una noche. Solo en su estudio con whisky, permitió que la pérdida le doliera a no solo Elena, sino el hombre que podría haber sido. Pensó en cada momento que la ignoró. Cada vez que priorizó su imagen sobre sus sentimientos, los celos se transformaron en comprensión. Elena merecía ser feliz. Su capítulo había terminado. Mientras tanto, la vida de Elena florecía. La Fundación Horizonte llegaba a más colegios, tocaba más vidas. Su relación con Julián crecía de forma natural, basada en respeto y valores compartidos. Paseaban por parques, cocinaban juntos, hablaban de libros, ideas y sueños. En una tarde en su balcón, Julián tomó su mano. Sea lo que sea esto entre nosotros, nunca te pediré que seas otra. Tus sueños, tu independencia, todo eso te hace extraordinaria. No quiero completarte, solo caminar a tu lado. Elena sintió lágrimas sanadoras. Ser vista, ser valorada, ser suficiente tal como soy. Eres extraordinaria, respondió él. Con sinceridad, el beso fue tierno, respetuoso. Pasaron los meses. Víctor vendió la mansión, se mudó, comenzó terapia y reparó relaciones familiares. Encontró satisfacción ayudando a otros. Más allá del ego, un año después, vio a Elena de nuevo, por casualidad, Ann feliz, radiante, tomada de la mano de Julián, sin celos, solo reconocimiento. En Elena había alcanzado su final feliz. Víctor comenzó su propio camino, aprendiendo que la relación más importante es con uno mismo. Algunos finales no son felices en el sentido tradicional, pero son necesarios. La historia más grande no siempre es encontrar al compañero perfecto, sino reencontrarse a uno mismo después de haberse perdido en el camino. El salón de cristal resplandecía bajo miles de luces, como un sueño suspendido en diamantes, mientras Elena Morales permanecía aislada en un rincón, sosteniendo una copa de champán que ya había perdido su frescura a su alrededor. Los invitados, de alta sociedad, reían y brindaban, celebrando el éxito de otra subasta benéfica. Ann, su esposo, Víctor Salazar, conversaba animadamente al otro extremo del salón. Su voz, segura, se imponía sobre la música, narrando su última gran inversión en Elena. Lo observaba desde la distancia, como siempre lo había hecho. Con los años, había aprendido su rol, permanecer invisible en un adorno elegante que reforzaba su imagen, pero nunca debía opacar su protagonismo. Esa noche vestía un espectacular traje esmeralda que abrazaba su figura con delicadeza. En su cabello oscuro recogido en un moño impecable. Aún así, pese a su belleza, se sentía como una sombra. La velada había comenzado igual que tantas otras. Ann en la limusina. Víctor apenas le dirigió la palabra, absorto en su teléfono mientras daba órdenes cortas a su asistente. Al llegar, descendió primero, dejándola varios pasos atrás. Ann, ni un gesto amable, ni una sonrisa, solo la certeza de que ella cumpliría con su papel en Elena. Había interpretado ese rol durante 6 largos años. 6 años de ser la esposa perfecta de un hombre que la veía como un accesorio más. Recordaba los primeros días, cuando Víctor parecía distinto, ambicioso, sí, pero también capaz de ternura. No, quizás solo lo imaginaba, proyectando lo que deseaba ver en lugar de lo que realmente existían. Con el avance de la noche, Elena se dirigió hacia el balcón, buscando aire. Un respiro en medio de tanta falsedad. A la brisa fresca de la noche,
le rozó el rostro. Cerró los ojos y se permitió, por un instante, ser honesta consigo misma. ¿Cuánto más podría seguir viviendo así? ¿Cuántas noches más pasaría sintiéndose sola, aún al lado de su esposo? Escuchó pasos a su espalda y se volvió esperando. Algún otro invitado buscando escapián, pero era Víctor, con la mandíbula tensa por la irritación. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó. Con voz cortante, solo necesitaba un poco de aire, respondió ella en voz baja a los Fernández. «Preguntan por ti. Quieren conocer a mi esposa». La forma en que lo dijo dejaba claro que estaba fallando en sus obligaciones. «Tienes que volver adentro». Elena respiró hondo y avanzó hacia la puerta, pero al pasar junto a él, instintivamente extendió la mano y la posó con suavidad en su brazo. Un gesto pequeño, un intento desesperado de conexión, una esperanza de que esa noche fuera diferente. Víctor se detuvo en seco, miró su mano como si fuera algo ofensivo y luego se inclinó hacia ella. Su voz bajó hasta un susurro helado que solo ella pudo oír. «Nunca me toques en público». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. La vergüenza y el dolor la inundaron por completo. Anne retiró la mano rápidamente, los dedos temblando a su alrededor. Los demás invitados seguían charlando y riendo. Ajenos al pequeño desastre que acababa de ocurrir a Víctor, se ajustó la corbata y regresó al salón sin mirarla, dejándola inmóvil. En el umbral, en ese instante, algo dentro de ella se quebró. No fue un estruendo, sino una fractura silenciosa que llevaba años formándose y que por fin se rompió por completo. Anne mecánicamente lo siguió al interior. Saludó a los Fernández, sostuvo conversaciones corteses, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez aquel mandato susurrado: «Anne, nunca me toques en público», como si su cariño fuera algo vergonzoso, algo que debía esconderse. En el trayecto de regreso, fue en silencio absoluto. Víctor revisaba correos en su teléfono mientras Elena miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban. Al llegar a la mansión, esa enorme residencia en las afueras que nunca había sentido como un hogar, Víctor se dirigió directamente a su estudio sin pronunciar palabra. En Elena subió la escalera hacia la habitación principal. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Anne se sentó al borde de la cama, aún con el vestido esmeralda puesto, y recorrió la habitación con la mirada. Todo era perfecto, caro y frío, igual que su matrimonio. Anne pensó en la mujer que había sido antes de Víctor. Elena había sido profesora, apasionada por la literatura, dedicada a encender en sus alumnos el amor por la lectura. Anne tenía amigos, sueños, un pequeño departamento lleno de libros y risas. Entonces llegó Víctor como un torbellino, arrastrándola a un mundo de lujo y promesas. «Te daré todo», le había dicho. Y sí, le dio todo menos lo que realmente importaba. Todo, menos respeto, complicidad y amor. En Elena se puso de pie y caminó hacia el armario. Sacó una maleta. Sus manos se movieron con una calma sorprendente mientras doblaba ropa y la colocaba dentro. No. Llevó todo. Solo lo necesario, lo suficiente para empezar de nuevo, lo suficiente para irse en cuando el amanecer pintó el cielo de rosados y dorados sobre la ciudad. Elena cerró la maleta con un sonido definitivo. Se miró en el espejo una última vez, el maquillaje corrido por lágrimas silenciosas, el cabello suelto de sus horquillas, pero en sus ojos brillaba una determinación que había estado ausente durante años. Anne escribió una nota breve y clara. «Estoy cansada de ser invisible, Anne. Voy». La dejó sobre la mesita de noche, donde Víctor la encontraría tarde o temprano. Aunque dudaba que notara su ausencia en muchas horas, Elena bajó por la gran escalera por última vez. Sus pasos resonaban en la casa vacía, como un eco de despedida. El personal de servicio aún no había llegado esa mañana. Con un gesto lento y decidido, dejó su alianza de matrimonio sobre la mesa de mármol del vestíbulo, junto a un jarrón de flores frescas que otra mano había arreglado. Afuera, el mundo despertaba, los pájaros cantaban en el jardín y el aire olía fresco. A promesas nuevas, Anne Elena llamó un taxi y esperó junto a la reja con la maleta a su lado. Cuando el auto llegó, no volvió la vista hacia la mansión. No había nada allí que valiera la pena. El conductor intentó charlar, pero ella respondió con frases cortas y corteses.
Su mente volaba entre preocupaciones prácticas. ¿A dónde iría? Había dejado atrás la comodidad y la seguridad que Víctor le brindaba, pero se dio cuenta de que no le importaba. Cualquier cosa era mejor que seguir atrapada en una jaula dorada en C. Registró en un pequeño hotel al otro lado de la ciudad. Un lugar modesto, limpio y silencioso. La habitación era diminuta comparada con la suite principal que había abandonado, pero se sentía como libertad. Elena se sentó en la sencilla cama y se permitió llorar de verdad. Por primera vez en años, las lágrimas no eran solo por el matrimonio que dejaba atrás, sino por todas las versiones de sí misma que había perdido, por las renuncias que había aceptado, por los silencios que había guardado, por la luz que había dejado apagarse. Empero entre las lágrimas, algo más se movía dentro de ella, algo pequeño, frágil, pero innegable. Era esperanza. En los días siguientes, Elena dio pasos concretos. Contactó a una vieja amiga de sus tiempos de profesora, quien la ayudó a encontrar un pequeño departamento en alquiler. No era lujoso, un estudio con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, pero ¿era suyo? Ann compró lo necesario, acomodó sus pocas pertenencias y empezó a construir una rutina nueva. Víctor llamó una y otra vez, pero ella no contestó. Le envió mensajes que iban desde exigencias furiosas hasta preguntas casi arrepentidas. Ella no respondió. Su asistente apareció en el hotel, pero Elena ya se había marchado. Necesitaba espacio, tiempo para descubrir quién era sin ella. En una mañana, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería y revisaba ofertas de trabajo, Elena se sintió verdaderamente viva por primera vez en años. El futuro era incierto y daba miedo, pero era suyo para moldearlo. Y eso lo cambiaba todo. Ann. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del pequeño departamento, dibujando patrones cálidos sobre el piso de madera. Ella estaba en la cocina diminuta preparando café en una máquina sencilla, tan distinta del complicado aparato de espresso que había en la mansión de Víctor. Y sin embargo, ese café sabía mejor, más rico, porque lo había elegido ella misma. Habían pasado 3 meses desde que Elena se alejó de su matrimonio. 3 meses de reconstruirse, de redescubrirse, de recordar quién era debajo de tantas capas de silencio y sumisión. El departamento era humilde, pero lleno de cosas que la hacían sonreír. A libros de segunda mano, apilados en estantes, plantas creciendo en el alféizar, fotos de amigos con quienes había vuelto a conectar después de años de aislamiento. Encontrar trabajo había sido difícil al principio. Sus credenciales como profesora seguían vigentes, pero los años fuera de la profesión habían dejado huecos en su currículum que exigían explicaciones. Postuló a varios colegios sin éxito. Cada rechazo dolía, pero no quebraba su determinación. Entonces, una tarde, mientras revisaba portales de empleo en línea, Elena encontró una vacante en la Fundación Educativa Horizonte, una organización sin fines de lucro dedicada a llevar recursos educativos a comunidades desfavorecidas. El puesto era de coordinadora de programas, alguien que pudiera diseñar currículos y capacitar a maestros en métodos innovadores. No era enseñanza tradicional en aula, pero algo en esa descripción la llamó con fuerza en Elena. Dedicó horas a preparar su solicitud, volcando en cada frase su pasión por la educación. Describió su filosofía docente, su convicción de que todo niño merece acceso a un aprendizaje de calidad, su deseo profundo de marcar una diferencia real. Cuando pulsó enviar, se permitió un pequeño instante de esperanza. 2 semanas después, recibió una llamada. La voz al otro lado era cálida y profesional. Se presentó como Julián Rivera, director de la fundación, y quería concertar una entrevista. Elena llegó a las oficinas de la Fundación Horizonte un martes por la mañana con un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda de ropa usada. El edificio era sencillo, ubicado en un antiguo almacén renovado en una zona revitalizada de la ciudad. Adentro, el espacio era abierto y luminoso. Paredes de ladrillo, visto cubiertas de dibujos infantiles y fotos de niños sonrientes. Julián la recibió en el vestíbulo y Elena quedó impactada de inmediato por su presencia. Era alto, de ojos bondadosos y una sonrisa sincera que llegaba hasta ellos. Su apretón de manos fue firme, pero gentil, y cuando hablaba, la miraba directamente, como si cada palabra de ella importara de verdad. Ann, gracias por venir, Elena dijo, guiándola hacia una sala de reuniones.
Tu solicitud destacó mucho. La pasión que expresas por la equidad educativa encaja perfectamente con todo lo que queremos lograr aquí. La entrevista duró más de 1 hora, pero no se sintió como un interrogatorio. Fue una conversación.